El tema de este video es energía potencial, energía cinética y fuerzas conservativas, parte 2. Corresponde a la unidad temática 2 del módulo 4 del curso de Física 1. Lo último que vimos en el último video fue esto, que básicamente es dos casos en los que la energía cinética cambia su valor. En el primero aumenta, debido a que la fuerza está en el mismo sentido del movimiento. Otro caso donde la energía cinética disminuye, porque la fuerza está en el sentido contrario al movimiento. Y estos dos casos donde no hay fuerza que actúe sobre la magnitud de la velocidad. Por lo tanto, decimos que hay velocidad constante, aceleración igual a 0 y trabajo resultante también igual a 0. Ahora vamos a pasar a fuerzas conservativas y energía potencial. Vamos a analizar rápidamente el trabajo realizado por una fuerza constante. En este caso, una fuerza que siempre tiene el mismo sentido y la misma magnitud, para mover un cuerpo desde el punto A hasta el punto B. La ecuación 3.5 se transforma en esta ecuación. Podemos sacar f de la integral porque f es constante. Entonces podemos sacarla de la integral que contenía pues un producto punto. La sacamos. La integral de dr es igual a r y evaluada de a hasta b me quedaría rb menos ra. Y f producto punto rb menos ra me da esto que tengo aquí. F producto punto rb menos f producto punto ra. Esta ecuación es muy importante porque me está diciendo que el trabajo total causado por F, que debe ser una fuerza resultante, o sea, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, el trabajo que hace esta fuerza F no depende de la trayectoria que yo escoja para ir desde A hasta B, solamente depende de la posición final y de la posición inicial. Entonces, pues en resumen, el trabajo hecho por una fuerza constante no depende de la trayectoria, sino únicamente de su posición final y de su posición inicial. Ahora analicemos el trabajo realizado por la fuerza gravitacional, que puede considerarse una fuerza constante si estamos cerca de la superficie de la Tierra. En este caso, mg, que es el peso, o la fuerza de gravedad, equivale a menos mg en dirección j, que es la dirección vertical y apunta hacia abajo, por eso el signo menos. Y aquí tenemos las coordenadas rectangulares del punto A y las coordenadas rectangulares del punto B. Vamos a aplicar rápidamente esta fórmula de aquí. Primero vamos a calcular menos f punto ra. Entonces, aquí está f y aquí está ra. Para hacer un producto punto entre este vector y este otro vector, hago ley distributiva y primero hago producto punto entre este y el primer término y después le sumo el producto punto entre este y el segundo término. Con el primer término el producto punto me da 0 porque j es perpendicular ahí, y con el segundo término el producto punto me da menos mg ya. Con este menos se cancela ese menos y me quedaría este término equivalente, como ya dijimos, a mg ya, que es lo que tengo aquí. Este menos se canceló con este menos y me queda mg ya. Ahora vamos a calcular el primer término, que es f por rb. De la misma forma, al calcular f por rb, el primer producto es 0 porque j es perpendicular ahí, y el segundo producto me quedaría menos mg por yb, que es lo que tengo aquí, menos mg por yb. En ese caso, tenemos que el trabajo realizado por la fuerza de gravedad es igual a la variación de esta cantidad, que es mg ya menos mg yb, o sea, el valor de esta cantidad en el punto inicial menos
el valor de esta cantidad en el punto final. A esta cantidad la voy a llamar energía potencial gravitacional. Esta sería la energía potencial inicial y esta sería la energía potencial final. Ahora, ¿a qué le llamo variación o delta? A el valor final menos el valor inicial. Pero como este es el valor inicial menos el valor final, entonces este va a ser menos delta. Menos delta de mgy. Y este sería entonces el trabajo que realiza la fuerza gravitacional. Si yo lanzo un objeto hacia arriba, como el desplazamiento es hacia arriba y la fuerza es hacia abajo, entonces la fuerza de gravedad estaría haciendo un trabajo negativo. Si lanzo el objeto hacia abajo, pues la fuerza estaría haciendo un trabajo positivo. Ahora analicemos el trabajo realizado por una fuerza que no es constante. En este caso, la fuerza elástica de resorte, que depende de la posición. Entre más se estire el resorte o más se comprima, mayor será la fuerza. Pero la fuerza siempre va a tener este signo menos, lo que quiere decir que la fuerza va a ir en el sentido contrario a el desplazamiento del resorte. Una vez más vamos a aplicar la fórmula que teníamos acá. Fuerza por vector posición final menos fuerza por vector posición inicial. Teniendo en cuenta que la fuerza ahora no es constante y no la puedo sacar de la integral, y que estoy trabajando en una sola dimensión, por lo tanto el dr es dx. Bueno, al integrar kx me quedaría k por x al cuadrado sobre 2, ¿cierto? Si integro kx de y al evaluarlo desde a hasta b me quedaría un medio de kx a al cuadrado menos un medio de kx b al cuadrado. Por lo tanto, nos damos cuenta aquí de que hay una similitud y el trabajo realizado por la fuerza elástica de resorte equivale a la variación entre la posición inicial y la posición final de esta cantidad. Y a esta cantidad la voy a llamar energía potencial elástica. El delta equivale usualmente a la cantidad en la posición final menos la cantidad en la posición inicial, pero como están al revés, entonces este es menos delta de un medio de k por x al cuadrado. Aquí tenemos el diagrama del resorte. La fuerza siempre actúa en el sentido contrario al desplazamiento, como habíamos dicho. El trabajo que realiza la fuerza que estira la masa o la fuerza de resorte se calcula fácilmente conociendo la expresión de la fuerza, como acabamos de hacer, y conociendo el desplazamiento. Aunque esta fuerza es variable, el resultado fue similar al que obtuvimos acá, en el sentido de que este trabajo es independiente de la trayectoria, solo depende del punto final y del punto inicial. Igualmente, aquí nos damos cuenta de que el trabajo depende únicamente de la posición inicial y la posición final, y no depende del trayecto que se haya realizado entre estas dos posiciones. Ahora entonces vamos a definir estas dos fuerzas como fuerzas conservativas. El trabajo realizado por estas fuerzas se puede expresar como la diferencia de los valores inicial y final de una cantidad escalar. En este caso la cantidad escalar es esta, un medio de k por x al cuadrado, y en el caso de la página anterior la cantidad escalar es esta que está aquí, es mgy. Entonces estamos definiendo una fuerza conservativa como aquella cuyo trabajo total realizado por la fuerza resultante se puede describir como la diferencia entre dos valores inicial y final de una cantidad escalar que vamos a llamar energía potencial.
Esta sería la energía potencial gravitacional, que depende de y, que es la altura, y esta sería la energía potencial elástica, que depende de x, que es la distancia que se estira o se contrae un resorte. Bueno, aquí tenemos las dos expresiones para calcular el trabajo realizado por la fuerza de gravedad y aquí el trabajo realizado por la fuerza elástica de resorte. Bueno, hay una diferencia cuando se describe el trabajo. En esta expresión de aquí no depende de qué tipo de fuerza sea, se aplica para todas las fuerzas. Siempre el trabajo va a ser igual a la variación de la energía cinética. En cambio, en esta expresión, cuando yo digo que el trabajo es igual al negativo de la variación en la energía potencial, esta expresión solo es válida si la fuerza es conservativa. De lo contrario, esta expresión no se puede utilizar. Entonces, recordemos, esta expresión de aquí siempre es válida. Y esta solo es válida cuando las fuerzas involucradas, todas las fuerzas involucradas, son conservativas. Bueno, la ecuación 316 también me permite saber si una fuerza es conservativa. Básicamente, si una fuerza es conservativa, cuando el recorrido es cerrado, o sea que vuelve a su punto de origen, aquí vamos desde A hasta B y después desde B hasta A, una vez más, o sea que es un recorrido cerrado, ¿cierto? En ese caso el trabajo debe ser igual a cero. ¿Por qué? Porque si la fuerza es conservativa, su valor inicial va a ser igual a su valor final, porque su valor inicial es A y su valor final también es A. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual a cero. Siempre que la fuerza sea conservativa, el trabajo realizado sobre un recorrido cerrado debe ser igual a cero. Como ya dijimos, por el hecho de que su punto inicial y su punto final son el mismo. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente video, pero bueno, antes rápidamente miremos este diagrama de aquí, donde puedo ver cómo interactúan la energía cinética y la energía potencial. Cuando la velocidad es máxima, aquí abajo, la energía cinética es máxima, aquí abajo, y la potencial es mínima. Como la potencial depende de la altura, cuando la energía potencial es máxima es cuando el patinador está en la parte más alta y es mínima cuando el patinador está en la parte más baja. Bueno, ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video.